Unimor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición hablamos con la periodista de última hora, Diana González, sobre el primer informe de Santiago Peña como presidente de Paraguay y el escenario político que se viene con la asunción del senador cartista Basilio Bacci Núñez como presidente del Congreso. Hoy es miércoles 3 de julio de 2024. Diana trabaja en la sección política y desde hace 20 años cubre Parlamento. Hola Diana, gracias por participar en este episodio. Buenos días, mucho gusto, aquí a las órdenes. Esta semana estuvo muy cargada, o está todavía muy cargada de temas políticos porque el lunes asumió el cartista Basilio Bacci Núñez como presidente del Congreso y por la noche tuvimos el primer informe de Santiago Peña como presidente de la República, justamente ante los senadores y diputados. Entonces, vamos a hablar primeramente sobre esta nueva mesa directiva del Congreso, donde Bacci Núñez llegó justamente a bordo de un automóvil clásico que tenía escrita la frase Bacci, senador Bareté, presidente. Es decir, es una persona a quien le gusta llamar bastante la atención. Pero, ¿puedes decirnos mejor vos quién es Bacci Núñez? Y Bacci Núñez es una persona, y así como vos decís, que le encanta estar en redes, le encanta marcar presencia, y de hecho eso es lo que de repente el cartismo también persigue, esa demostración de poder, esa demostración de acá estamos nosotros, acá mandamos nosotros, y de hecho él se describe luego como el senador Bareté, y así se muestra él, así en las sesiones, por ejemplo, siendo senador Bareté, dice, hasta acá hablamos, esto es lo que va a pasar, o sea, él marca ya la línea. Ese es Bacci Núñez. Bacci Núñez es el cartismo puro y duro, el ala dura del cartismo. Así le podemos definir a Bacci Núñez. Pero si justamente el cartismo ya tiene una mayoría absoluta en el Congreso, ¿cuál es el interés del movimiento Honor Colorado de poner esta figura tan fuerte al frente del poder legislativo? Y justamente como parte de esa demostración de poder. Entonces, como ellos gozan de una mayoría tan cómoda, gracias a sus aliados, justamente que son algunos que se presentaron como opositores, pero ahora están más alineados a ellos, incluso sus discursos son más duros, son más cartistas que los propios cartistas. Y tenemos varios ejemplos ahí, ¿verdad? De los que fueron expulsados incluso del PLRA y que están muy alineados ahora. Y eso es lo que ellos pretenden, ¿verdad? Con ese copamiento, con esa mayoría, ir instalando temas, ir viendo qué hacer y así para demostrar fuerza. Así se le puede prácticamente describir a esa línea y a cartista, digamos. Justamente Bacci Núñez, en una de sus primeras declaraciones, dijo que estaría dispuesto a reducir los minutos de intervención de sus colegas cumpliendo el reglamento interno que tienen. ¿Él es capaz de justamente restringir el debate de esa manera? Y la verdad que ellos prácticamente en las sesiones, muchos de ellos o varios de sus representantes se dedican luego a hacer esa censura. Digamos, cuando hay un tema que a ellos ya no les gusta o cuando la oposición empieza a levantar la voz, generalmente hay uno o dos que dicen cierre de lista de oradores, cierre de debate. Y esa es la censura. Por más que los opositores empiecen a reclamar, que empiecen a decir que no corresponde o que no... Bueno, ellos recurren a esa figura y sí, es capaz. Porque de hecho que ya ocurrió, ya ocurrió que habían pedido que ya no se hable, que ya no exista ese estadio previo que se llama oradores donde pueden exponer cada uno distintos puntos. Se había bloqueado eso hasta que se volvió a presionar para que tengan otra vez ese espacio que es tengo entendido que es de 120 minutos, serían 2 horas que ellos tienen de tiempo antes de iniciar la sesión en sí y tratar el orden del día. Sí, yo creo que es posible, con la mayoría es posible. Como mencionaste también la oposición, ¿cómo quedan las relaciones con los legisladores de la oposición, teniendo en cuenta que antes teníamos a presidentes del Congreso como Cachito Salomón y Beto Velar, que son figuras un poco más abiertas? Y es un tira y afloje permanente, porque
ellos por más que digan que están abiertos, en sus discursos siempre usan la palabra apertura, que escuchan a todos, que están abiertos, la democracia y compañía, eso se siente cuando en los días de sesión no se le permite la intervención o se corta la intervención. Con Cachito Salomón, por ejemplo, era más afín a la oposición y eso le permitió quedarse los 3 últimos años como presidente del Congreso, que es lo que la mayoría de los senadores acaricia, y los opositores entendieron que dándole a él evitaban que el cartismo se quede con la presidencia del Congreso. Y eso es lo que hizo que se aplaque un poco, o sea, lo que hizo es que la oposición se mantenga como en el bastión de lo que era el Congreso, que ahora ya está totalmente copado por el cartismo. Y va a ser un tira y afloje permanente, como te decía, ¿verdad? Porque el cartismo no está acostumbrado a debatir, a escuchar, sino a imponer sus ideas, sus criterios y sus proyectos. Hablando de proyectos, ¿cuáles son esos proyectos importantes que quedaron pendientes para esta nueva administración? Y la verdad que en sus discursos hablan muy en general de proyectos, no son muy específicos. Por ejemplo, Bachi Núñez hablaba del transporte público, la necesidad de enfocarse, que el gobierno iba a presentar un proyecto que hasta ahora no se concretó. Y lo que ellos más bien apuntan es a instalar de repente ideas, posturas, ya sea para lo que se viene o de lo contrario, como como para generar dispersión. Te tiran así varios puntos de esto, pero no se concreta nada. Nada así que sea un poco más como para de interés ciudadano o de interés social, sino más bien de acuerdo a los intereses que ellos vayan teniendo en ese momento. Ahora, por ejemplo, Bachi está detrás de las ONGs que reciben financiamiento del exterior y compañía. Veremos cómo en estos meses se va a ir analizando este tema, porque ya tuvieron un evento con el tema de la Unión Europea, donde finalmente instalaron una crisis. Ellos mismos instalaron la crisis y ellos mismos desactivaron esa crisis después de generar toda una crispación. Esa es prácticamente una práctica común de ellos, valga la redundancia. Aprovechando que hablaste de las ONGs, ¿por qué Bachi Núñez y el cartismo quieren restringir, digamos, esta actuación o actos de incidencia que puedan realizar las organizaciones de la sociedad civil? Y probablemente para evitar críticas y cuestionamientos, porque generalmente las ONGs invierten o sea, que reciben inversión del exterior y hacen, por ejemplo, estudios, análisis de la situación actual, de la realidad social, sacan documentaciones donde muestran cómo se está trabajando, las falencias, y probablemente las críticas sean las que no no gustan a este gobierno. Y hay muchas incoherencias, porque finalmente hay ONGs que trabajan con ellos, pero a esas ONGs no se les mira, digamos. Sin embargo, hay ONGs que para ellos son prácticamente una piedra en el zapato y son, no sé si puedo nombrar, pero son algunas, por ejemplo, que tienen inversión de Estados Unidos, que sabemos cuál es, que en este momento sabemos cuál es la temperatura con ellos, que no hay prácticamente una conexión, digamos, porque hay un enojo o una molestia por la calificación o por la designación que recibió el principal líder, que es Horacio Cartes, ¿verdad? Es como que se instaló esa crispación, esa crisis. Y hay una tirantez permanente también. Claro, desde que nuestro expresidente fue calificado como significativamente corrupto en un país con tanto poder como Estados Unidos. Exactamente, y que tratan de minimizar lo más que puedan. Volviendo a Bachi Núñez, ¿él tiene una agenda propia o tiene otras aspiraciones o quizás es mantenerse, como dijiste, como desean los presidentes del Congreso, mantenerse en el cargo por otros periodos?
Yo creo que sí, yo creo que él apunta a quedarse por más tiempo, así como lo hicieron en diputados, cuando Hugo Velázquez estuvo por 3 periodos consecutivos, lo mismo Pedro Aliana estuvo por varios periodos consecutivos. Yo creo que es una forma de asegurarse, de atornillarse también en el cargo, ¿verdad? Bachi dice que supuestamente él iría por un periodo, pero seguramente se estaría evaluando después cómo hacer esos cambios. Por ahí se van turnando, pero sería siempre entre ese grupo, ¿verdad? El grupo de poder, el grupo mayoritario. Se vienen también las elecciones municipales en el 2026. ¿De alguna manera esta configuración del Congreso puede influir, digamos, en la campaña electoral, por ejemplo, de los candidatos, candidatas en las municipales? Lo cierto y lo concreto es que los colorados necesitan ir unidos. Ellos saben siempre, encuentran siempre la forma, el antídoto para ir unidos. No sé cómo va a ser después de todos los ataques o de todo esto que surge con Mario Abdo, ¿verdad? A quien permanentemente le mandan al frente por supuestamente, ¿verdad? Por supuestamente corrupción durante su gobierno. Sin embargo, le protegieron también cuando tuvieron la oportunidad de cambiarlo, ¿verdad? O de que salga. Pero la ventaja que tienen es que la oposición no tiene un norte, está muy dividida, está en crisis permanente. Entonces es otra vez como un escenario que les beneficia. Mientras la oposición esté dividida, creo que no descubrir la pólvora ni nada, pero está demostrado que los colorados tienen más chance. Ahora, continuando con lo que fue el informe de Santiago Peña, estuviste cubriendo ese lunes ese discurso tan largo también que tuvo el presidente en el Congreso, en la bicameral ante los diputados y senadores. En ese sentido, ¿qué fue lo que más te llamó de lo que dijo el presidente? Cuando habló, por ejemplo, de que está siempre abierto al diálogo y encima agregó, estamos en una vibrante y feliz democracia. Eso me parece que no condice con la realidad, porque lo que uno ve es que no hay un espacio de debate, por más que, bueno, hay muchas libertades que todavía se siguen respetando, que corresponde de hecho porque estamos en democracia, pero lamentablemente ellos se ocuparon de instalar un ambiente de autoritarismo, un ambiente de presión, un ambiente de impunidad, un ambiente de inmunidad para algunos pocos, para los amigos. Y hay muchos pros y contras, hay muchos cuestionamientos, pero ellos no están interesados en aclarar esos cuestionamientos. Él, por ejemplo, también creo que se concentró también en el mismo libreto que es justamente del cartismo, que es denostar contra lo que sucedió, contra el gobierno anterior. Claro, corresponde que denuncien, que presenten denuncias. Si hay corrupción, claro que se tiene que denunciar corrupción. Pero ¿qué hacen ellos hasta el momento? Solamente lo que vemos hasta el momento es que solo están cumpliendo su promesa de campaña de que ellos ya están mejor. Esa es la conclusión a la que podemos llegar, porque todos sus parientes, amigos, todos los que le acompañaron en la campaña, y de hecho ellos mismos lo dicen, el presidente del partido lo dice, ¿verdad? Que prácticamente ellos, inclusive Peña en campaña, de los guapitos y compañía, o sea, se ocuparon de que ellos estén mejor. Pero si uno sale a la calle, ve cómo vive la ciudadanía, se da cuenta que no hay cambio, que la gente sigue peleando, que la gente sigue arañando para llegar a fin de mes, y todas las cuestiones sociales y temas de salud ni hablemos, ¿verdad? O sea, sí, hablemos, pero en serio en todo caso. Y yo lo que veo es que él hizo un discurso, o le hicieron un discurso muy a la medida de agradar a alguien más o de agradar a los grupos políticos que lo acompañan. Pero no lo vi muy convencido tampoco de todo, ¿verdad? Porque evidentemente hay mucho por hacer y lo que no sabemos es que sí están dispuestos a hacerlo. Esa es la duda que tenemos hasta el momento, porque
no se ve todavía ningún cambio, no se perfila que ellos tengan esas ganas de hacer el cambio para la ciudadanía en general. Uno de los sectores críticos es el campesinado, que justamente tras el informe de Santiago Peña dice: nosotros estamos peor, en contraposición a la frase electoral del cartismo que es vamos a estar mejor. ¿Pudiste escuchar también otras omisiones de sectores, digamos, en el informe o en políticas que se hayan implementado en este primer año de gobierno? Lo que le escuché fue a uno de los opositores o varios de los opositores que dijeron: pero en el gobierno de Mario Abdo no se acordaron, por ejemplo, del operativo a ultranza, dijeron, ¿verdad? Que eso fue lo que dejó en evidencia a varios de los integrantes que están orondamente en el cartismo, varios de sus, inclusive senadores, que fueron imputados por este tema, y dijeron, bueno, hubo también cuestiones que se hicieron, pero que ellos pasaron por alto porque probablemente no les convenga, ¿verdad? En el tema de la salud sabemos siempre, no es un problema de cada gobierno y es un problema de cada día que no se soluciona el tema de los pacientes que luchan contra el cáncer, ¿verdad? Que sigue siendo un reclamo, los estudiantes que están preocupados también por el tema del tema de la implementación de su arancel cero, que para ellos también era todo un logro, ¿verdad? Hay muchas cuestiones y hay muchas omisiones, pero por eso te decía, no sabemos si la idea es pintar un país a la medida y si realmente ellos quieren hacer algo o forma parte del discurso. Y bueno, tenemos todavía 4 años con ellos y todavía no sabemos si están también hablando de una enmienda. No sabemos si eso también puede correr o no. Es un peligro porque ellos tienen mayoría y puede pasar cualquier cosa. O sea, pueden decidir ellos qué hacer y qué no. Esa es la realidad. Y es el Parlamento finalmente el que define todo, porque ellos tienen la mayoría. Y ellos pueden sacar, meter a quien ellos quieran y ya lo demostraron. Sacar presidentes, sacar senadores, pero ellos generalmente son intocables porque ellos no se van a acusar a sí mismos ni echar a sí mismos. La ley a medida. Gracias, Diana, por compartir estos datos, informaciones y también tu análisis en el escenario político. Por nada, cuando gusten, estamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitada la periodista de Última Hora, Diana González. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.